Hola, muy buenos días. A continuación vamos a realizar una entrevista al profesor José Armando, el cual nos va a dar su punto de vista y sus opiniones sobre la técnica deportiva, pero sobre su clase que es el yoga. Ahorita vamos a continuar con una observación de campo, el cual vamos a analizar dos clases del profesor en días diferentes para poder analizar su metodología y también el comportamiento de sus alumnos y cómo se desenvuelven en este campo. Bueno, a continuación vamos a empezar con la entrevista. ¿Cuál es tu estilo de yoga favorito y por qué? Bueno, mi nombre es José Armando Valencia, soy profesional del deporte de la Escuela Nacional del Deporte y profesor de yoga egresado de Ishka Web Yoga. Respecto a la pregunta ¿cuál es tu estilo de yoga favorito y por qué? Yo quisiera aclarar primero que yoga es todo un sistema filosófico de la India, pero pues aquí en este lado del mundo, en el occidente, solo conocemos la parte física, la parte postural, y es con la que, pues, para bien o para mal, damos las clases. Pero pues teniendo en cuenta que es todo un sistema filosófico, mi rama favorita es el Ñaña Yoga, que es la que le da precisamente más prioridad, más hincapié a todo el sistema filosófico, a responder las preguntas: ¿qué es el humano? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué existimos? Etcétera, etcétera. Pero pues no es la que yo puedo desempeñar en las clases, porque pues no es como a lo que la gente está habituado. Sin embargo, sí es mucho de lo que hago en mi propia práctica personal. ¿Cómo adaptas tus clases para diferentes niveles de habilidades? Bueno, yo adapto las clases según las habilidades de las personas, preguntando siempre primero si alguien tiene alguna patología o alguna limitación. Yo llego siempre con un esquema preparado de lo que quiero hacer, y pues ya es una cuestión de práctica. Como llevo mucho tiempo dando las clases, ya tengo preciso, claro, cómo puedo adaptar conforme se presenta un caso. Entonces, si antes de empezar la clase alguien me manifiesta que le molesta la rodilla, la columna o algo, entonces el esquema va a seguir siendo el mismo, más o menos el general que ya llevo planificado, pero al momento de generar ciertas posturas o movimientos que sé que pueden ser incómodos o contraproducentes para esa persona, antes de hacer el movimiento o durante la explicación del movimiento, pues trato de darle variaciones para que la persona haga otra cosa y así se sienta incluida y pues no genere ningún inconveniente. ¿Cuáles son los beneficios más importantes del yoga para la salud física y mental? Bueno, los beneficios del yoga, a mi parecer, en la parte física está claro de que uno se vuelve más flexible y se desarrollan ciertas capacidades motrices acrobáticas que en otras disciplinas pues no son tan necesarias. Y en el componente mental pues uno va desarrollando una tranquilidad, por así decirlo. Yo diría más bien que la palabra correcta es una ecuanimidad, pero pues es todo un proceso, porque constantemente pues estamos rodeados de una realidad que nos reta constantemente y nos saca de ese estado de ecuanimidad. Pero para mí sería eso: en la parte física uno se vuelve cada vez más flexible y motrizmente más inteligente, pero para mí el beneficio más importante es precisamente lo otro, lo mental, de que uno va generando, construyendo una ecuanimidad. Y asimismo pues también te genera, cuando abordas la parte filosófica, pues te va generando preguntas y al mismo tiempo más preguntas y también algunas respuestas sobre todo el proceso que es propio de todos los seres humanos, ¿no? Como por qué existimos. Te invita a generar tus propias respuestas, aunque te brinden otras como ya preestablecidas. ¿Cómo la técnica de yoga puede ayudar a mejorar el rendimiento deportivo en otras disciplinas? Bueno, yo creo que el yoga puede ayudar mucho en el desempeño de otras disciplinas, precisamente en el aspecto motriz, como ya dije,
como se desarrollan otras capacidades, pues se puede transferir esas capacidades. Siempre nos vamos a ver beneficiados de tener un aspecto motriz más enriquecido. Y en el aspecto mental, pues nunca está de más ser una persona más tranquila, más concentrada, más ecuánime. Entonces, pues siempre te va a beneficiar en varios aspectos. ¿Qué aspectos de la técnica de yoga son más importantes para lograr una ejecución eficaz de las posturas? Bueno, yo creo que respecto a esta pregunta, lo que hace más eficaz el, el desarrollo del componente postural y físico, no sé cómo lo manejan en otras escuelas, pero yo sí tengo muy claro de que mi escuela, Ishkakan Web Yoga, siempre insiste en el tema de la suavidad y la fluidez. Entonces los movimientos no pueden ser bruscos, toscos, agresivos contigo mismo ni con tus alumnos. Eso no tiene sentido. ¿Cómo podrías desarrollar un estado de mente suave, concentrada, ecuánime, si tu cuerpo no lo es? Entonces, que es lo que mucha gente no entiende y quiere llegar a hacer cosas absurdas con el cuerpo, acrobáticas y súper flexibles, y eso no es. Lo más importante es siempre desarrollar el aspecto físico desde la suavidad, desde el respeto hacia los límites actuales del cuerpo. Yo hago mucho hincapié en las clases de que esto no es una competencia, no hay nada que probarse a uno ni a uno mismo, y va muy en contra de lo que le enseñan a uno en el día a día, de que te esfuerces hasta que des el 200%. No, yo no voy con eso. Y mi escuela no va tampoco con eso. Entonces me gusta y me parece que es una enseñanza chévere de que respetemos los límites actuales de nuestro cuerpo. ¿Qué recomendaciones darías para evitar lesiones al practicar yoga y cómo esto puede afectar el rendimiento deportivo? Yo considero que esta pregunta va enlazada con la anterior y sería lo mismo. Ante todo, la suavidad, la fluidez, el respeto hacia los patrones propios a los que tienes. Obviamente vas a buscar desarrollar ciertas habilidades y todo, pero siempre desde el respeto hacia ti mismo y hacia tus estudiantes. ¿Qué postura de yoga son más beneficiosas para mejorar la flexibilidad y movilidad en otras disciplinas deportivas? Bueno, yo considero que esta pregunta es súper extensa porque habría que entrar a evaluar cuál disciplina deportiva y asimismo pues se desarrollarían los patrones de movimiento y de posturas para, para cada uno de ellos. Sin embargo, pues lo que hace exitosa una clase de yoga, al menos desde la parte física, es cubrir la mayor cantidad de aspectos motrices posibles. Entonces tanto la flexión y extensión, rotación de columna, como los movimientos de equilibrio y propiocepción, las posiciones invertidas, etcétera, etcétera. Entonces yo considero que no hay como una regla fija de qué posturas pueden ayudar a cada disciplina deportiva, porque habría que evaluar no solo la disciplina deportiva en cuestión, sino a la persona en cuestión, los aspectos a mejorar y todo eso. Entonces yo creería que lo que mejor puede hacer uno es brindar una clase que de manera general englobe, como dije, los aspectos motrices desde la columna, flexión, extensión, rotación, la acrobacia y la propiocepción y las posturas invertidas, y ahí pues uno podría cubrir más o menos todo el rango de necesidades motrices. ¿Cómo se puede trabajar la fuerza y la resistencia muscular en yoga para mejorar el rendimiento deportivo? Bueno, yo en esta pregunta tengo un inconveniente porque yo no estoy de acuerdo de que el yoga se use para el desarrollo de la fuerza o algo así. No sería inteligente porque para eso están otros métodos y otros acercamientos deportivos que son mucho más efectivos. El propósito del yoga, como dije al inicio de esta entrevista, debe ser un tema mental, a pesar de que aquí no lo llevemos hasta el lado de la filosofía.
siempre debe ser un tema mental, entonces no considero de que se deba ir por el lado del desarrollo de una capacidad específica como lo es la fuerza. Eso son cosas que van llegando, tanto la fuerza como la flexibilidad y la acrobacia, pero es como un subproducto porque no es el objetivo, el propósito principal del yoga. Sí hay posturas obviamente que son muy exigentes, muy demandantes, tanto desde la fuerza, la resistencia, etcétera, pero nunca debe ser el objetivo, al menos desde mi perspectiva, en una clase, enfocarse en ese desarrollo. El trabajo siempre debe ser mental, mental, mental. Las posturas simplemente son una excusa para conocernos mejor. Siempre es más fácil aquietar y concentrar la mente desde las sensaciones físicas. Es por eso que practicamos todo el componente físico en yoga, no buscando desarrollar una u otra habilidad, no, sino buscando enlazar el componente mental desde las percepciones físicas. Por eso también se hace tanto hincapié en el proceso de la respiración y etcétera. La parte física solamente es un vínculo hacia lo mental. ¿Cómo se puede adaptar la práctica de yoga a las necesidades específicas de cada deporte? Bueno, creo que la pregunta 9 ya fue resuelta en una pregunta anterior, donde se exponía que habría que saber cuáles son las necesidades propias de cada deporte. Entonces eso es todo un proceso, habría que empezar por conocer a la persona, sus limitaciones, sus necesidades, pero yo sigo insistiendo de que la práctica real de yoga no debe ser para el desarrollo de las habilidades físicas, sino para el desarrollo de las habilidades mentales. Usamos lo físico solo como una excusa por su cercanía, por su facilidad. Es mucho más fácil entendernos a nosotros mismos desde los referentes físicos y desde ahí pasar a los mentales. No es para quedarnos ahí. ¿Qué beneficios adicionales puede aportar la práctica de yoga al rendimiento deportivo más allá de la técnica? Bueno, y por último, para terminar esta última pregunta, sí, como ya dije, yo considero que ese es el beneficio más importante del yoga, es el tema mental. No necesariamente la persona tiene que entrar a estar de acuerdo o no con las filosofías, los pensamientos y exposiciones que genera cada subrama del yoga, no. Me refiero a que indiferente de la escuela o rama que escojas para practicar yoga, los beneficios deben ser evaluados desde la parte mental. O sea, cómo te mantienes cada vez más tranquilo ante las circunstancias de la vida, entendiendo que tranquilo pues no es indiferente, ¿no? Sino constantemente te adaptas a los cambios y a las variaciones que te va brindando la vida, y considero que eso es lo más importante que se puede destacar del yoga. Es todo un proceso de búsqueda y de creación, de cultivo de características mentales, y eso pues le puede servir a todo el mundo, no solamente a los que practican algún deporte. Y eso lo puedes hacer perfectamente con piernas extendidas en algún momento que sientes cansado. La próxima vez que la cabeza mira hacia abajo, devuelve el movimiento. Empieza por la izquierda, vas arriba, la derecha